día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos comentando el apartado, la formulación del dogma trinitario. Nos faltan 2 puntos, el 251 y 252. Dice el primero, 251. Para la formulación del dogma de la Trinidad, la Iglesia debió crear una terminología propia con ayuda de nociones de origen filosófico: sustancia, persona o hipóstasis, relación, etc. Al hacer esto, no sometía la fe a una sabiduría humana, sino que daba un sentido nuevo, sorprendente, a estos términos destinados también a significar en adelante un misterio inefable, infinitamente más allá de lo que podemos concebir según la medida humana. Llega el momento de celebrar esos concilios, de ver de qué manera expresamos la fe frente a esos errores que se han ido planteando, y entonces, pues el error de Arrio, etcétera, lo que fuere. Entonces, echan mano los padres conciliares de ciertas nociones de origen filosófico. Especialmente la noción de naturaleza o sustancia, y la noción de persona y la noción de relación, que son las nociones principales. Que cuando se dice Jesucristo es una persona, Jesucristo es una persona divina, pero que, por supuesto, que tiene naturaleza divina, pero que asume plenamente la naturaleza humana, ¿no?, con todas las consecuencias. Con lo cual, Jesucristo es una persona divina, pero con naturaleza divina y naturaleza humana. Y la Santísima Trinidad Dios tiene una única naturaleza, la naturaleza divina, pero son 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, ese tipo de nociones, la noción de naturaleza o sustancia y persona, eran nociones filosóficas de aquella época. Lo que aquí dice el Catecismo es que cuando la Iglesia utiliza estos términos para formular su fe, con eso no está asumiendo toda la filosofía de su tiempo, no, sino que está utilizando unos términos de la filosofía de su tiempo, pero los está utilizando en un sentido muy, digamos, común, no con todas las implicaciones filosóficas que eso conlleva. Porque uno dice, bueno, vamos a ver en aquel tiempo las escuelas filosóficas, qué distinciones hacían sobre naturaleza, qué distinciones hacían sobre persona. Y dice, no te vayas tan lejos, no te líes, que las cosas son más sencillas. La Iglesia ha utilizado estos términos en un sentido, digamos, lo más común posible. Es lo que se llama la filosofía perenne. Por filosofía perenne se entiende que la Iglesia, sin meterse en cuestiones de escuela filosóficas, bueno, pues ha afirmado un conjunto de verdades universales, de valores comunes, desde el realismo, desde un realismo filosófico, que entiende que desde el propio sentido común, pues han sido también formulados en todas las escuelas realistas, incluso en todas las culturas y generaciones. Pues por ejemplo, pues el principio de causa y efecto. Si hay un efecto, es que ha tenido que haber una causa. No hay efecto sin causa. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo. O el realismo gnoseológico, o sea, quiere decir el afirmar la capacidad que puede tener el hombre de conocer, ¿no? El hecho de que a veces hay algunas filosofías que niegan la capacidad del hombre de conocer, de conocimiento, de, bueno, todo lo que veo, mis sentidos me están engañando. Hombre, no digamos tonterías. ¿Cómo no vamos a afirmar la capacidad que tiene el hombre de conocer a través de sus sentidos y después deducir y abstraer? O sea, nosotros creemos en una capacidad de conocimiento.
cuando dice Descartes, pienso, luego existo, en uno de los libros entrevista que le hicieron a Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo II criticaba pues esa expresión de Descartes y de todo lo que posteriormente ha sido el idealismo. Oiga, pienso, luego existo, no, más bien al revés, porque existo, puedo pensar. O sea, porque existo, pienso. O sea, primero es el ser, primero es el ser y luego es el conocer. O sea, es decir, que la Iglesia, sin meterse en discusiones de escuela y sin decir la Iglesia, es verdad que la Iglesia especialmente, ¿no?, pues ha hablado de la filosofía tomista y de Santo Tomás de Aquino como, bueno, pues como el pensador que en su tradición más nos ha ayudado, ¿no?, a formular la fe. Pero incluso esto, digámoslo, Santo Tomás de Aquino nos ayuda mucho, pero también porque piensa con claridad lo que es la filosofía perenne, o sea, lo que son los principios básicos. Lo que son los principios básicos de decir, pues, por ejemplo, la realidad no es únicamente la realidad material que vemos, existen también realidades que están más allá de nuestros sentidos, por ejemplo, el alma, por ejemplo, Dios, y tenemos capacidad de abstraer, no únicamente de quedarnos en lo que conocemos con los sentidos, frente a otro tipo de filosofías que dicen que únicamente podemos afirmar lo que es comprobable experimentalmente. Pues no, mire usted, hay cosas que no son comprobables experimentalmente, pero que son realidades, como el alma humana, como Dios, y podemos deducirlas a través de la razón. O sea que la Iglesia, sin casarse con ninguna escuela filosófica, sin casarse con ninguna, sí, sin embargo, ha afirmado la existencia de una filosofía perenne, de unos principios perennes en la filosofía. Y luego ha afirmado que, bueno, que Santo Tomás de Aquino y su formulación, la formulación tomista de la fe, pues es una escuela segura, etcétera, pero sin decir con ello que uno no pueda también acercarse a otras escuelas filosóficas, sin afirmar eso. Pero afirmamos una filosofía perenne. O sea que cuando la Iglesia afirma que Dios tiene una sola naturaleza y son tres personas, pues nosotros creo que afirmamos la distinción entre naturaleza y persona en el sentido más común de la palabra. O sea, no es lo mismo persona que naturaleza. Y sin meterse en ninguna cuestión de escuela o distinciones complicadas propias de expertos, pues yo creo que cualquiera de nosotros puede decir, bueno, claro, es que la persona es aquel que conduce la naturaleza. Pues no sé, de una manera similar a como un chofer conduce un coche. Pues algo así también nosotros distinguimos sustancialmente, es decir, una cosa es la materialidad y otra cosa es la personalidad. Dios tiene tres personas, pero es una sola naturaleza. Y al revés, en Jesucristo hay una sola persona, Él es, en Jesucristo no hay dos, el Dios y el hombre, no, es una, es que de lo contrario se volvería loco, claro, dos personas en Él, no, es una sola persona, Jesucristo, aunque tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina. Bien, estos son los conceptos básicos que la Iglesia utilizó en la formulación del dogma. Y leo el punto siguiente, que ya está casi explicado en el anterior, que dice: la Iglesia utiliza el término sustancia, traducido a veces por esencia o por naturaleza. Generalmente en la formulación de los dogmas, naturaleza, esencia o sustancia es lo mismo, para designar el ser divino en su unidad. El término persona o hipóstasis, nosotros utilizamos persona, desde luego, la palabra hipóstasis no se suele utilizar así comúnmente, ¿no? Bueno, el término persona hipóstasis para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí. Y el término relación para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros.
Es decir, las tres personas divinas tienen una relación especial entre ellas. El Padre en cuanto que engendra, el Hijo en cuanto que lo recibe todo del Padre, el Espíritu Santo en cuanto que es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. O sea, las relaciones, pues, ¿de qué manera se refieren uno al otro? También, por ejemplo, en una familia nuestra, ser padre o ser hijo o ser madre es algo que sustancialmente se distingue por la relación que existe entre las personas. Y hay de aquella familia que ese tipo de relaciones internas no las tenga claramente establecidas, pues porque también luego se paga, ¿no? Bueno, pues existe una relación, pasando el ejemplo a Dios, pasando del ejemplo a Dios, nosotros, la relación que existe entre las personas divinas es una relación que también es constitutiva de lo que es la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, esto ha sido pues como una pequeña explicación de dónde nació o cómo nació la formulación del dogma trinitario. El Señor conduce la historia de la Iglesia, conduce también esa historia de cómo la Iglesia guarda la fe. El Señor la puso en manos de la Iglesia, guardad el tesoro de la fe, defenderlo frente a los ataques. Y acordaros que Jesús prometió que cuando Él marchase vendría el Espíritu Santo y que Él llevaría a su término en la explicación de todo lo que Jesús nos había enseñado. O sea, el Espíritu Santo actúa en el seno de la Iglesia para irnos aclarando en la explicación de lo que Jesús nos enseñó. Yo me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.